O dicho de otra forma, multiplican 7 pórticos por la multiplicación de cada uno y le sacan la diferencia. 84. ¿Cuánto les dio? 2,7 por 184. 2,184. Ya 2,184. Metros cúbicos, ¿no? Sí. Ya, les sobran más o menos 2 cubos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con eso? ¿Lo devuelven o lo ocupan para hormigonar? Hormigonar pilares. A ver, ustedes tienen que primero decidir si esos 2 cubos no lo ocupan. Alternativa 1, alternativa 2, lo ocupan pero en un lugar donde no generen problemas con las puntas. ¿Sí? ¿Alguien tomó la opción de desecharlo o no? Todos lo van a ocupar. ¿Y dónde van a hacer las puntas? Si no lo ocupamos, no te tiene. Entonces, ¿dónde van a hacer las puntas de manera de que no sea riesgoso, ¿no? La van a hacer los pilares. Teníamos Sí, porque no podemos hormigonar primero los pilares. ¿Sí? ¿Cuántos pilares van a hormigonar? 2. O sea, van a dejar 20 centímetros abajo y van a hormigonar ese pilar y van a hormigonar ese pilar. Así eso, ¿no? No. ¿Hay otra forma? Los 1288 por 7 da 18. ¿Alguien visualizó la forma? Sí. Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, de los 2 cubos que quedaron, ¿Sí? ¿dónde los van a ocupar? O si no los van a ocupar, los van a devolver o los van a ocupar y dónde los van a ocupar. Los vamos a ocupar en pilares, no hacer 2 pilares. 2 pilares. O sea, 4. Para 2 pórticos. Ah, ya. O sea, ustedes van a ocupar el hormigón para hacer 2 pilares y 2 pilares más. Sí. Ah, ya. Y ahí quedamos bajo y después Ahí vamos, quedamos bajo y la parte de Hormigonar son las vigas. Sí. Con parte del pilar. ¿Qué les parece? ¿Alguien? Buena idea. La mayoría hizo solo, parece que 2 pilares, ¿no? No hizo 4. Hizo 4. ¿Se puede hormigonar el pilar y parte de la viga? Igual. Sí, pero menos con 12 horas de tiempo entre hormigón y hormigones. Para que sean los 2 hormigones nuevos. Sí, sería más complejo hormigonar el pilar y un cuarto de la viga. No, mejor hormigonar los pilares y dejar la viga al final, ¿sí? Ya, o sea, la diferencia está en que usted propone hormigonar los 4 pilares de hormigón y algunos propusieron hormigonar los 2, solo 2 pilares. Es que alcanza para los 4. Alcanza para los 4 dejando los 20 centímetros antes de. Está claro, ¿no? ¿Falta? Este ejercicio se va a En este ejercicio lo que tenían que hacer era comunicar, Pero si así 2 pilares que geométricamente, no consideramos pérdida, ubicar y decidir dónde van a ser las puntas. Ese era el tema del ejercicio. Si ustedes sabían o no dónde hacer las puntas de hormigonado en un proceso de porte. ¿Cachaste, Juan? Sí. Y como dato, profe, sale una UF de volver un metro cúbico en el mismo camión. No, pero Sí. y no tenía cómo hormigonar. No. Allá hicimos un puerto como de 6 por 6 Devolverlo sale una UF y comprarlo le cuesta está claro el ejercicio, ¿no?
momento. Esas son las cuatro, creo que eran 4 preguntas de la guía que terminamos recién ahora. No hay promoción. Chopper, digamos con el chopper. ¿Qué es lo que es el chopper? Hormigón proyectado. Esa es la primera definición que estuvimos estudiando, ¿no? Es un hormigón y la colocación es proyectada, ¿no? En la fotografía, ¿qué mecanismo de colocación vende el chopper? Por vía húmeda. Ah, ya, pero está bien. ¿Ya? Y de forma mecánica. De forma mecánica, robótica, ¿no? De forma mecánica, robótica, ¿cierto? ¿Sí? Para no confundir la definición, estamos utilizando lo que dice la CI, hormigón colocado por proyección neumática de alta velocidad en una boquilla. Esa es la definición general que nosotros vamos a utilizar para el término chopper. Eso fue lo que estuvimos conversando y le dejé pendiente. ¿Revisaron la página de Chopper Chile? ¿No? Oye, Puro. Puro pescar. vamos a revisar los niveles. Acelerante. Porque es importante hablar de acelerante en un proceso de chopper, un mismo proyectado. Y una de las definiciones que hay que manejar muy bien. Y no tiene moldeante, porque eso de que esté más acelerante se pueda fraguar más rápido. Reduce la fluidez para que se adhiera Más derecho. y no se desprenda. Perfecto. ¿No tiene exceso? ¿Cómo se llama? Conversamos de que Un humo. el chopper es un hormigón que se lanza, ¿no? ¿Sí? ¿Necesita compactación? Con la proyección se autocompacta. Solo. Muy bien. En el momento del lanzamiento, el hormigón se compacta. Por lo tanto, ya estamos hablando que necesita ser compactado, ¿sí? Pero en muchos casos requiere alcanzar la resistencia de manera pronta. Por lo tanto, es muy usual que ocupemos un acelerante, ¿sí? Aditivo que se añade en la boquilla del hormigón proyectado con el efecto de aumentar la velocidad de fraguado al cemento, ¿no? Es lo que nosotros buscamos, ¿no? Adherencia, también lo vimos. ¿Qué es lo que es la adherencia? La capacidad que tiene el hormigón de pegarse en La superficie. el sustrato. Entonces hay características que son muy importantes en el chopper. Dentro de ello está que tiene que adherirse. Si es un hormigón proyectado o mortero proyectado, tiene que adherirse en el sustrato, en el elemento, ¿no? Por eso tampoco puede ser muy seco. Por eso tiene que tener cierta fluidez, Sí, claro. pero y además acelerar el proceso de fraguado. Exacto. Claro, y parece que es tierra, o sea, no es piedra. Entonces lo que la derecha. Toda esa especificación técnica viene definida después. O sea, no estamos hablando de cualquier hormigón, estamos hablando de un hormigón que tiene que cumplir con todas estas características para que funcione bien, ¿sí? La boquilla también lo vimos, ¿no? ¿Cuál es
boquilla dentro de la etapa. Boquilla o pitón. Como una pregunta personal. Dentro del proceso de fabricación, Es el último punto. el último punto, es donde se lanza, ¿no? Sí. Donde se lanza al elemento. Hicimos todos los elementos. Conversamos también lo del mortero, eso está claro, ¿no? Mortero, estamos hablando de una mezcla que no tiene el árido grueso, ¿sí? Pitonero. ¿Dónde está el pitonero ahí? Ahí está con la... ¿El lanzamiento es robótico o es manual? Es manual. Manual, más robótico como la primera imagen que vimos, ¿cierto? Que hay un pitonero que está lanzando el... Eso era el que lo era. Al momento de lanzar el hormigón o mortero, dependiendo de lo que diga la especificación, que ya es una especificación que obviamente facilita esta colocación, el hormigón lanzado se tiene que adherir, ¿no? Y tiene que fraguar rápido. ¿Estamos claros con eso? En ese momento se puede producir que exista un material que no adhiera, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar Rebote. el material que es rechazado, ¿sí? ¿Cuánto material rechazado va a haber? Depende de la técnica, si es vía húmeda o vía seca, y de otras características más de los elementos. Y del quitonero. Sí, claro. Conversamos también que la proyección puede ser a través de una vía que se conoce como vía seca o otra vía que se conoce como húmeda. El proceso del chocolate, desde la fabricación hasta que queda herido, tiene sistemas mecánicos, ¿no? Neumáticos como llaman. Y esos sistemas pueden cambiar dependiendo si ustedes lo van a hacer a través de vía húmeda o lo van a hacer a través de vía seca. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre hacer una proyección a través del hormigón vía seca y vía húmeda? El momento que se incorpora el estado. Así es, muy bien. Estamos diciendo que básicamente la diferencia es el momento y el lugar donde se incorpora el agua. ¿Cuál entonces sería la vía seca? La que se incorpora después del agua. Al final, ¿no? ¿Sí? En la boquilla, al final se incorpora el agua. ¿Sí? Por el contrario, en la vía húmeda viene la mezcla ya bien incorporada. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia y nosotros lo vimos a través de, bueno, chocolate vía húmeda, la mezcla, el cemento, el árido y el agua se mezclan antes de introducirlo al equipo de proyección, es lo que estamos hablando, ¿no? Y se lanza al punto de colocación. A diferencia de chocolate vía seca, el cemento y los áridos se mezclan e introducen dentro del equipo de proyección y transportado a través de tubería manguera donde se introduce el agua para hidratar, se introduce al final, ¿no? Esa es la diferencia entre tener una proyección a través de vía seca y una a través de vía húmeda, y nosotros lo vimos en este esquema, ¿sí? Entonces, Remix Process, eso es el método seco, ¿sí? Y entonces acá ustedes ven que dice Super Water, está alimentando el agua, agregando el agua en la boquilla, y luego el sistema de vía seca viene la mezcla lista, ¿sí?
Diferencia entre el proceso húmedo versus el proceso seco. Vamos a avanzar ahora un poco discutiendo dónde vamos a utilizar este choque. En eso lo vamos a discutir, después lo vamos a revisar y vamos a conversar también en grupos aplicándolo específicamente en la edificación, ¿no? ¿Dónde podemos utilizar el hormigón proyectado? Los que lo han visto. Túnel, ¿Ya? talud, de la carretera. El túnel es. Talud de carretera. Bueno, cualquier tipo de talud que tenga necesita un procesamiento. ¿Sí? Talud. ¿Qué es lo que es un talud? Lo conversamos en la clase anterior. El corte natural del terreno donde es autosoportante. El corte natural del terreno donde es Autosoportante. muy bien. Lo que busca el talud en el fondo es dejar una pendiente al terreno de manera que nos permita ejecutar una faena, una obra, ¿no? También puede ser también sistema de terrazas, también se pueden reforzar las terrazas, talud tipo de terraza. Tenemos choker para aplicar en la construcción de túneles, que es lo que vamos a ver. Tenemos la posibilidad de aplicar choker en Talud, terraza y talud tipo de talud, ¿sí? En Los enteros, ¿cómo se llama? los canales. Los canales van revestidos, ¿no? Cuando veamos obras hidráulicas vamos a ver que el canal puede estar revestido de forma natural, lo menos costoso, pero lo más expuesto, o esté revestido con choque. Los canales tienen una forma geométrica y se le aplica un revestimiento. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Identificaciones. Identificaciones. ¿Para qué son las identificaciones? Para sostener sostenerse y agregar algún corte vertical de alguna roca o algún terreno, una excavación. pero que sea también autosoportante. Claro, y no es autosoportante. Para que sea seguro. Para que sea seguro, ¿ya? Veamos algunas de las ventajas y de las diferencias que tiene con un hormigón que es moldeable. Nosotros generalmente en tecnología del hormigón estudiamos un hormigón que es moldeable, ¿no? Se utiliza el moldaje y para eso estudiamos de que hay todo una tecnología en el moldaje, hay un proyecto, hay un proyectista, hay una especificación técnica, hay planos que uno tiene que ejecutar en obra, ¿sí? Y que tiene un costo que generalmente es un costo alto, muy alto. Dentro del hormigón armado, el moldaje tiene un costo muy alto. Y cuando veamos hormigón arquitectónico vamos a ver que es más alto. Mal. Sí, claro, es más alto. Solamente en dar la forma que le dio el arquitecto, solamente en realizar esa forma tiene un costo alto. El moldaje es un elemento provisorio, ¿o no? Sí. ¿O quieran? También lo mismo eso. Sí, porque cuando hacen la investigación. Pero generalmente uno lo que hace es ocupar el moldaje, dar la forma y retirarlo, reutilizarlo, tiene una cantidad de usos, pero finalmente lo común es que no quede dentro del elemento, se retira. Por eso hablamos de desmolde y de simple, que tienen tiempos distintos de acuerdo a lo indicado por la norma. ¿Ya? Estudiamos el hormigón bajo moldaje, pero el hormigón proyectado es distinto, no es igual. Y acá vienen tres puntos importantes, porque vamos a decir que es distinto. La colocación y la compactación se efectúan en una sola etapa, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Todo se hace en una etapa. Es una diferencia importante con respecto al moldaje. Los moldajes generalmente no son necesarios. Es lo que estamos discutiendo, ¿no? En la mayoría de los casos no necesito moldaje. Quizás en algunos sí, pero en la mayoría no necesito moldaje. Permite un rápido proceso de colocación y puesta en servicio.
Sí, ¿Estamos de acuerdo? con su fraguado rápido. Por lo tanto, la colocación a través del shotcrete me facilita realizar ciertos procesos constructivos para determinadas obras. Por ejemplo, estamos conversando los túneles. ¿Sí? Túneles, obras de minería, piscinas, ¿no? Sí. Canales, porque estas características facilitan poder ejecutarlo. Contenciones en general. ¿Sí? Los muros tienen que contenerse, para eso hay un estudio de la mecánica del suelo. Conversamos que hay elementos del suelo que la cohesión, que nosotros en cierta forma nos va a indicar cuándo un terreno tiene más posibilidad de derrumbe o cuándo no. ¿Sí? El proyecto de mecánica del suelo más el proyecto de ingeniería les va a indicar cuál va a ser la forma de contener el terreno. Y para eso hay varias técnicas. Desde contener a través de un talud, hasta colocar unas mallas, ¿sí? Hasta colocar el choker con anclajes. Claro, anclaje. ¿Sí? Anclaje, claro. Eso viene definido en el proyecto. Ya. Entonces nosotros tenemos básicamente dos formas de proyectarlo, lo estamos conversando. No me refiero a la vía húmeda seca, me refiero al mecanismo. Hablamos de hacerlo a través del bitonero, ¿no? ¿Sí? Vía mecánica. Vía mecánica. En este sentido, ustedes lo que ven acá es una máquina mecánica, ¿no? Robótica, que es la que realiza el lanzamiento, ¿sí? A través de bitonero o a través de una máquina. En este caso, equipos remotos, que son los que se utilizan en minería, ¿no? Principalmente, túneles, minería, no para hacer una piscina. Por lo tanto, la minería y los túneles tienen un alto costo en este tipo de operaciones, ¿no? De maquinaria. ¿Sí? Los equipos remotos telecomandados son usados generalmente en aplicaciones subterráneas. De hecho, yo les voy a dejar aquí el link si quieren hacerle clic y van a la página de la empresa que promueve estas máquinas y otras más, porque son específicas, ¿no? Aplicaciones subterráneas. En general, las obras mineras o las obras bajo tierra son sumamente peligrosas. Ya conversamos de una excavación ya de bajo cuánto, un metro 80. ¿Qué cosa? La excavación 1,50 m, me parece. 1,50 m en investigación por norma de ahora. Es peligrosa, no pueden ustedes excavar sin tener las medidas de contenciones adecuadas, ¿no? Cuando veamos túneles, las obras mineras son sumamente peligrosas y hacen un constante estudio de la deformación que tiene el suelo. Yo les voy a compartir el proyecto de minera de acá de la pólvora, que se hace el seguimiento de la deformación. El suelo se va deformando constantemente. Por lo tanto, tienen que ir monitoreando el comportamiento del terreno para que no se venga. Hay técnicas para eso. Bueno, lo que pasó ahí en el socavón de Tierra Amarilla es muy probable que sea por las faenas mineras. ¿De dónde fue? No sé si en Panamá, no sé qué país, aparecieron dos socavones de repente. ¿La Sí. televisión está viendo? No me acuerdo qué país era. Tremendos socavones que también se... Y de repente... Sí, claro. Tienen que pensar que la mecánica del suelo es, de cierta forma, una referencia importante, pero tampoco hay absoluta claridad con respecto al comportamiento del suelo. O sea, En Guatemala. alguna incidencia seguramente tuvo la minería allá de Tierra Amarilla en provocar ese socavón.
La minería, las excavaciones subterráneas son muy delicadas en general. ¿Sí? Hay técnicas obviamente para hacerlo. Y hay todo un estudio específico de mecánicos del suelo, geotensores, geofísicos, todo eso. Pero ese socavón es está como súper pulido porque uno ve el forado que hay y es súper regular, o sea, uno nos cuesta creer que haya sido como justo ese trozo de terreno Sí. que haya sido así tan Sí. fino. Bueno, es una de las cosas que por lo menos Plantaciones no entendían bien porque era tan perfecto. Sí. No sé si se habrá aclarado. Todavía no se Todo el aclaró. ovni. ¿Cómo no se aclaró? Por lo ¿no? Ah, bueno, No, porque es muy una- perfecto, sí. El diámetro, Es todo. una sí. circunferencia perfecta, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya bueno, eso. La minería es muy delicada y se sale un poco del ámbito de la construcción normal, natural. Cuando trabajan en túneles, aparece toda una ciencia del estudio de la geomensor, del comportamiento del terreno que es específico. ¿Ya? Los equipos remotos son usados generalmente en aplicaciones subterráneas, lo que permite una operación segura, manteniendo alejado al operador del sector sin fortificar. ¿A qué se refiere eso entonces? ¿Por qué podrían ser útiles estos equipos de...? Porque el operador está lejos del lugar que no está reforzado, ya se puede decir. Cuando estudiamos túneles, hay técnicas para ir excavando, técnicas que son algunas muy antiguas. El método inglés, el método alemán, el método griego. Porque en el fondo lo que tú tienes que hacer es ir avanzando de manera que no se te venga el terreno. Imagínense, es complicado eso. Para eso se estudiaron partes. ¿Sí? Partes donde uno tiene que sacar y luego contener. Vas excavando y vas conteniendo. Bueno, acá habla de que tiene que ir fortificando, ¿no? Asegurando secciones a medida que van avanzando en el túnel. Hay unas máquinas tremendas que se llaman tuneladoras. Esas máquinas perforan y retierran y hacen todo. Son fantásticas. Y lleva las placas que van reforzando. Y llevan las placas que van Sí. reforzando. Es una máquina que hace todo el túnel. El túnel de la Mancha, no sé si lo han visto. Creo que ahí partieron por dos lados distintos, ¿no? Hay que encontrarse. La máquina hace todo, máquina tuneladora. Esta ventaja da lugar a que el hormigón proyectado sea usado en una gran variedad de aplicaciones. Vamos a ver algunas. ¿Qué están haciendo ahí en la fotografía? Eso es un túnel, ¿no? Ahí ya la excavación ya la realizaron, ¿no? Ahora están asegurando, están colocando el toque, que puede ser usado de distintas formas. Uno es que sea el toque final, o puede ser como primera capa, ¿no? Depende de lo que diga proyecto. Pero están todas esas opciones, de que sea algo como el revestimiento final del túnel, o que se haga una capa provisoria y luego se apliquen otras capas más, lo que diga proyecto. Los espesores, ¿de cuánto puede ser la capa de toque? Parece 50 milímetros. 5 centímetros. Eso es lo que se recomienda, la capa máxima en la primera tirada, si no se desprende. ¿Cuáles son los rangos entonces de que nosotros vamos a trabajar el choque? Más o menos debiera el proyecto indicar mínimo 5 centímetros, ¿sí? Lo mínimo. Y luego hasta llegar a 50 centímetros. 50 centímetros, que es bastante. Varias capas. Son varias capas. Sí. No se aplica todo. No se puede. No se puede. No la resistencia y la grasa, nada. Se aplica en varias capas. Toda esa definición la tiene que indicar el la especificación técnica del proyecto. Así es. Tenemos entonces aplicación del túnel. ¿Qué forma están aplicando en la fotografía? La colocación a través de... Ya, es un poco más difícil saberlo, pero a través de
pitonero, ¿no? ¿Sí? Dos operadores, que fue lo que conversamos, ¿no? Sí. Uno que está ahí con la boquilla lanzando el choque. ¿Sí? No me lo está operando el elevador. En especial de Uber. En esta fotografía está aplicando una máquina, ¿no? A través de telecomando. Están aplicando el choker. ¿Qué es lo que conversamos? Puede venir una segunda capa, una tercera capa, depende de lo que diga el proyecto, hasta probablemente llegar a los 50 centímetros o menos, lo que diga el proyecto. Soporte de suelo en minería, también lo hablamos. Ya esto es mucho más específico que túneles ya está dentro de la construcción, pero sí hay constructores que trabajan en minería, ya sea en las obras de instalaciones, hay varios constructores que participan de las obras de instalaciones de faena, que sí son netamente de construcción. Y ya si vamos un poco más al detalle, vamos directamente a los trabajos de soporte de suelo en la minería. Hay un proyecto, también pueden venir con sistemas de construcción anclajes, más el choque, similar un poco al sistema de construcción de túneles, pero podría ser más robusto en su especificación y detalle. Ya, una tarea cortita. Discutan rápidamente con sus compañeros o compañeros en edificación. Me interesa que busquen algunos trabajos donde ustedes puedan aplicar estos tres en edificación. ¿Ya? Eso. En reparaciones estructurales, cuando los niños son muy grandes, pide que sea con algo proyectado con máquinas. Estacionamiento también lo hizo. La reparación. Con cientos de hormigón. Cinco minutitos para decir cómo va a quedar. Ya va. Lo revisamos. Todas las presentaciones técnicas, pueden proyectar el hormigón para que tengan la misma adherencia que el hormigón estructural. Son dos cosas. Vean algunos usos de edificación, que es algo más simple, y lo segundo es que busquen alguna referencia de precio del coste e indiquen en cómo ustedes cobrarían esto. Me refiero a la unidad de medida. ¿Ya? Un precio de referencia y en qué cobrarían el hormigón proyectado. Remodelaciones, piscinas. Motivaciones, ¿cierto? Muy utilizado para contener el terreno, ya lo hablamos, ¿sí? Contiene el terreno, tiene un proyecto específico de activaciones que probablemente sea materia de un especialista, de lo que se habla de subcontrato, ¿no? Y ese proyecto tiene que contener para que permita hacer las fundaciones del edificio u otra cosa, ¿no? Ustedes se lo van a encontrar frecuentemente en los edificios con subterráneos, excavaciones profundas, que está con un sistema de contención a través de muchas veces de chopper, ¿no? ¿Qué más? Estructuras marinas. A ver, estructuras marinas. Estamos hablando de ¿Ya? Centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas, ¿ya? Construcción de piscinas. Construcción de piscina, chopper, sí, para contener una piscina, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer de una piscina. ¿Qué otro uso en edificación le dan a esto? ¿Algún otro uso? Ay, aquí dice que en paisajismo. ¿Ah? Túneles ya lo mismo. Reparación estructural, en esas tres cosas yo lo digo. La reparación estructural, muy bien.
institucional, contenciones, activaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a la parte del precio unitario. Y acá me interesa, vamos a suponer de que tenemos un elemento vertical. Supongamos que tenemos una piscina. Ustedes tienen que revestir con una capa, ¿cierto? De chocolate. Entonces la pregunta es, ¿cuánto van a cobrar ustedes por hacer este trabajo y en qué unidad métrica lo van a hacer? ¿En qué unidad métrica lo van a cobrar? Hay diferencias, ¿no? ¿Por qué algunos de ustedes dicen metro cuadrado? ¿Qué facilidad les da cobrar en metro cuadrado? Si Se puede hacer en cualquiera. Si es algo Vamos a ver regular, la yo diferencia. creo que es metro cuadrado. Si es algo regular, que me tiene una capa de tanto, pero el corte también lo tengo regular, no es tan irregular. En cambio, si me piden contener una roca, que es bastante regular, ahí lo cobraré en metro cúbico. Pero la venta de cuánto existe, que se puede, que se compra. ¿Cómo se las dos? ¿Cómo? O sea, si yo cuando yo compro un camión que hormigón metros cúbicos, el sorte se puede medir en metros cuadrados. Ah, ya, lo que pasa es que lo que estamos analizando nosotros se llama el APU, el análisis de precio unitario. Claro, claro. Eso es lo que estamos analizando. Estamos tratando de decir cuánto van a cobrar ustedes por realizar este trabajo de choque. Entonces, yo les pregunto, si no viene definido el itemizado, si el mandante no se pronuncia con respecto a la unidad de medida, ¿cuándo van a cobrar ustedes? Y me dicen que la unidad de medida va a ser metros cuadrados, que está perfecto, o también metros cúbicos, que está perfecto. Los dos sirven. Pero ¿cuál es la diferencia? Un poco es lo que dice. Sí, lo que es lo que ¿Cuál es la diferencia entre ustedes cobrar en metros cúbicos o cobrar en metros cuadrados? ¿Cuál es la diferencia en términos de en términos de precio y que a ustedes se les facilite entender un poco? ¿Es fácil entender por metro cúbico revestir una piscina con chocolate o es más fácil de entender por metro cuadrado? No es más fácil una piscina en metro cuadrado. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que les da más sentido? ¿Metro cuadrado o metro cúbico? Es que cuando se trata de rellenar y hay un volumen de alto, por ancho, por largo, ahí se puede cobrar por metro cúbico, pero cuando es solamente para contener y hay un espesor, ahí es por metro cuadrado. La diferencia está en el fondo en tener un espesor constante. Si tienen un espesor constante, le es más fácil cobrar en metro cuadrado. Bien. Pero si el espesor le va variando, si el proyecto le dice usted coloque 5, después coloque 10, después coloque 8, se complica un poco, ¿no? Entonces, que es lo mismo que pasa con una reja, que uno cobra en metro lineal cuando la altura es siempre igual. Entonces uno cobra el precio unitario por metro lineal, porque la reja siempre tiene el mismo alto, es más fácil, ¿sí? Pero uno lleva todos los precios a metro lineal. Entonces ahora ustedes pueden decidir cualquiera, metro cuadrado o metro cúbico. En este caso la única diferencia es el espesor. Si van a considerar el espesor o no lo consideran, ¿ya? Pero si ustedes dicen metro cuadrado, entonces yo lo voy a mirar de frente, lo voy a mirar así de frente y voy a decir, ah ya, yo voy a cobrar entonces por metro cuadrado de choque. Eso quiere decir un metro de ancho por un metro de alto, un metro cuadrado. Eso es lo que ustedes van a cobrar. Con ciertos pesos. Con ciertos pesos. Eso es lo que van a cobrar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Entonces yo les dije, para que ustedes armen el precio tiene ítems. Por lo tanto, debieran saber el ítem de la mano de obra, de los materiales y de la maquinaria y herramientas. Ya. Maquinaria y herramientas. Parto al revés. ¿Alguno encontró el precio por metro cuadrado total? ¿Cuánto les dio? El espesor 8 sale como 25 pesos.
26.000 más o menos, de un espesor de 0,8. No tenemos un valor, no ha variado tanto los valores que. Perfecto. Pongámosle el 30% más. Sí, en 2,5. 26.000, que no es tanto, ¿ah? No es tanto. Después le A dieron nosotros nos dieron un precio de 6.000, los 2,5 de espesor, metro cuadrado. Yo lo encontré a 31.900 de Está con el 30% Es más. similar. Lo El mismo espesor de es mayor, una ¿no? empresa que Sí, hacen represas. ¿De 8? Sí. Cobran eso. ¿De 6? De 8 voy a De 8. 30.000, que no es tanto, ¿ah? Porque un radial, ¿cuánto sale el metro cuadrado? Un radial de 10 centímetros. Ahí lo un radial de 10 centímetros. por ahí, profe. Ya, entonces ustedes me dicen que vale 26.000 el metro cuadrado. Lo que me están diciendo es el precio de costo, el precio que ustedes encontraron en el contratista, ¿no? Es el precio, ¿no? El contratista ya tiene su utilidad acá. Pero este debiera ser un precio neto, porque no se cobra IVA sobre IVA. Tú no cobras el IVA 2 veces, ¿no? Lo cobras una sola vez. Por lo tanto, la cotización es neto. Sí. Si este es el precio, ya viene con la utilidad, obviamente, del contratista. Eso significa que él cobra 26.000 por colocar un metro cuadrado de shotcrete de un espesor de, ¿cuánto me queda? De 8 centímetros. Ese precio es por colocar el metro cuadrado de shotcrete de un espesor de 8 centímetros. Ahí muere el precio. ¿Pero qué significa eso? En el fondo, que la cantidad de material que están aplicando considera o no los 8 centímetros. ¿O no? Si la cantidad de material que está aplicando en ese presupuesto, sí lo considera. ¿Los considera o no? Se entiende que sí, pues, porque en el detalle aparece, dice 1 metro cuadrado y espesor tanto. Absolutamente. Porque ustedes en el fondo lo que van a decir es lo que van a ocupar de material para 1 metro cuadrado. Y el material probablemente sea hormigón que se compra en metros cúbicos. Por lo tanto, ustedes van a decir cuántos metros cúbicos necesitan de hormigón shotcrete para aplicar en 1 metro cuadrado, 80 litros. en 1 metro cuadrado. ¿Se entiende, no? Ese es el traspaso que usted hace. Yo necesito tanto volumen, no sé cuánto va a andar el shotcrete, 150.000, o sea, 120.000 metros cúbicos, y eso ustedes lo llevan en proporción a la aplicación de 1 metro cuadrado. Por eso, al momento de aumentar el espesor, les va a cambiar el valor del material. Luego, la mano de obra va a estar determinada por la cantidad de mano de obra, hombre día, si es que necesitan, que requieren utilizar para aplicar 1 metro cuadrado. Por lo tanto, tienen que saber el rendimiento. El rendimiento de cuánto demora el maestro en aplicar 1 metro cuadrado. Siempre lo llamo 1 metro cuadrado. ¿Cuánto demora el maestro en aplicar 1 metro cuadrado? ¿Media hora? Supongamos que fuera media hora. ¿Cuánto le paga usted la hora? Caro. Claro. ¿Cuánto? Digamos, 3.700, 4.000. 4.000. Si se demora media hora, le paga 2.000. O sea, le pagaría 2.000 pesos el metro cuadrado. ¿Me entienden, no? El precio tiene que ver con el rendimiento y con lo que usted le paga en el día. Por lo tanto, con eso ya estamos cubiertos. ¿Cuánto le paga al maestro por hacer la colocación de 1 metro cuadrado? ¿Cuánto material necesita para colocar 1 metro cuadrado? Y la última pregunta es, ¿cuánta maquinaria, herramientas tú necesitas para colocar 1 metro cuadrado? Y acá otra vez entra el rendimiento. Yo creo que ahí está el mayor costo concentrado. Ah, buen punto. ¿Dónde está el mayor costo? En la maquinaria. En la maquinaria. Se necesita maquinaria especial para eso.
es muy probable que ustedes en el APU vean que la empresa incluso se salte la mano de obra y vaya directo a maquinaria de herramientas y coloque lo que cobra por metro cuadrado solo en ese ítem más obviamente el material. Sí. Es muy probable que lo haga así la empresa. Porque hay empresas que también venden instalado el producto, se puede subcontratar dentro del mismo. Claro, se puede subcontratar. ¿Cuál es el problema de que se entregue un precio que diga subcontratado? Que el mandante se los puede rechazar porque el mandante va a querer conocer un poco más en detalle. Claro, Lito. Claro. Y él va a contratar el Sí, por eso les pide que venga detallado, se llama análisis de precio unitario. Porque él va a querer saber, bueno, ¿y dónde está el hormigón? ¿Cuánto me cobró por el hormigón? No, y dice subcontrato. No, es muy amplio eso, no aclara nada. Le pedí al subcontrato y lo agregué. No aclara nada eso, ¿ya? Entonces, los precios que ustedes obtuvieron son más o menos 26.000, 30.000 pesos el chope instalado por metro cuadrado, bajo las condiciones de que es un chope de más o menos 6, 8 centímetros, ¿ya? Que no se ve tanto, ¿ah? Ese no es por telecomando, no pasa, ¿no? Se lo encontraron a través de lanzamiento. Veamos el video. Algo así, ¿no? A ver. Combinaciones poderosas para una mascota visiblemente más saludable en 28 días. Entonces, el precio que ustedes obtuvieron sería bajo un proceso constructivo más o menos así. No, yo me lo tengo en tacos. Le pongo unos tacos que le va a ir dando el espesor recién. Entonces que hay unos cables que son de sensado. Luego esa bolsa se le coloca una placa de fierro y se tensan esos cables. Como no se debe hacer, ¿no? Porque lo hace de manera. Pero aquí abajo como el rebote es mucho. un rebote. Está dejando la Como no se debe hacer ese video. Miren, si se fijan acá también tiene un nanodrem que es plástico. Esa maña A lo mejor ahí no adhiere mucho. Claro, entonces expliquemos algunas cosas que hemos estado estudiando. ¿Es vía seca o vía húmeda? Yo creo que otra herencia no me quiero. Todo significa que es húmeda porque tiene una tubería que da la botella, no de agua. ¿Sí? Entonces, la primera observación es por qué se acumula tanto acá abajo, ¿no? 30 minutos después. Tiene mucho rebote. Absolutamente, mucho rebote, ¿no? O sea, la capa no es para nada uniforme. No es uniforme. Debe estar loco estar en el aire. Este, mira, finiquito, por favor. Es que tenía poco espacio No se ve tan mal. poca distancia, profe. Hay que echar. Le está echando ahí. Pero si no tenía que traer más abajo, no tenía más. Sí, bueno, Nanodrem. cosas de obra. El elemento tiene que ser, obviamente, homogéneo en su aplicación. Hay que buscar tener el menor rebote posible. Ahí había abajo una cama de bastante más centímetros de lo que era el elemento estructural, ¿no?
Bueno, Si quiere tener una distancia, Sí, pues. ¿Qué elementos se ve al medio ahí? Para no anclar. tensores. Estos son los anclajes. Los anclajes que son elementos que permiten mejorar el soporte de la estructura. Puede tener anclaje o no puede tener, pero muchas veces tienen anclaje y vienen definidos por el proyecto. Muy bien. Vamos a ver si aparece algo más. bueno, los cables y arriba meten los puntos. Esa media hora que no lo he visto. Bueno, Tan liso, bueno, queda como. Es que después se puede estucar. O sea, no estucar, sino que Pero le sí. se petache y queda liso. Acá se ve más elegante, ¿no? ahí sí. La proyección es Mecánica. telecomando. Telecomando. Sí, no hay un Operador. Directo. no hay un operador directo, claro, este es un trabajo de minería. Eso para reducir el riesgo de la persona. Sí, claro. Ya, bastante bueno. Yo porque mucho. Está lavando. ¿Cómo se llama esto? Mucha canción. No, ahí a la vista. Se fue la cosa. ¿Tiene un Claro, claro? está lleno. Está lleno. Vaya a trabajar ahí, te va a cubrir. Puta, no salta los botellos, ya saltado. Bueno, ahora ya no sé. Bueno, ahí se ven los anclajes, ¿no? Ahí se La policía. Parece una actriz, la policía. Ahí se ven los anclajes, ¿no? ¿Cuántos son anclajes? ¿Sí? Está lleno de anclajes. Sí. Para contener el terreno que se viene encima. Y veamos, puede cargar con veamos Y nos quedamos haciendo la piscina y hacían así por el mismo y con la Cuando lo tiran con esa hueá. con plano, también tiene una más alrededor. Eso lo vi. un detalle constructivo, antes ya vamos a terminar ya. Un detalle constructivo. Las mallas de los muros tienen fierros verticales y horizontales, ¿no? Esos fierros no pueden, hay un fierro que tiene que pasar por fuera y otro por dentro. ¿Qué pasa en la piscina en este caso? Un fierro pasa por fuera y un fierro pasa por dentro, o da lo mismo. No, vertical por fuera, horizontal por dentro, porque trabaja en contención. No, es al revés. No da lo mismo en la malla el fierro que vaya por fuera y otro que vaya por dentro. Eso viene definido por el proyecto. Pero efectivamente, como hay una presión al revés, debiera cambiarse la posición del fierro vertical de la malla por el fierro horizontal, ¿ya? Y algo nuevo. Trabaja como viga. Bueno, este es el equipo. Probablemente el precio que ustedes tuvieron es de una faena más o menos así. Una faena simple. Mucho partido de los arregladores que no te quieran el pasto. Nunca va en la malla. Ahí quedó estupendo, ¿no? Y ya le vieron temblor y la quedó le voy a contar una típica historia.